¿Y si todo lo que creías saber sobre la creación del mundo fuera solo una parte del gran misterio? El libro de los Jubileos, un texto que pocos se atreven a explorar, guarda secretos que podrían cambiar la forma en que entendemos los comienzos de la humanidad. Revelaciones ocultas, detalles prohibidos y conexiones asombrosas entre lo divino y lo terrenal. ¿Por qué estas historias no están en las narrativas tradicionales? ¿Qué nos quisieron ocultar? Este relato no es solo una lección de historia, es un viaje al corazón del Apocalipsis, un vistazo a los misterios bíblicos que te harán cuestionar todo. Imagina descubrir los detalles exactos de cómo el tiempo fue dividido o por qué ciertos eventos tenían que suceder en momentos específicos. Te aseguro que, una vez que entres en este mundo, no volverás a mirar el Génesis de la misma manera. Pero esto no es para cualquiera. Necesitas tener la mente abierta para explorar cómo los secretos espirituales explican las decisiones de Dios y los eventos que dieron forma al universo. Desde el surgimiento de las primeras leyes hasta los ecos de la lucha contra Satanás y los demonios, el libro de los Jubileos revela un panorama más amplio que el que jamás imaginaste. ¿Estás listo para desvelar estos misterios bíblicos y sumergirte en las profundidades de un conocimiento que ha sido relegado al olvido? Este es tu momento, un vistazo a lo oculto, una oportunidad para entender lo inexplicable. Pero cuidado, porque cuanto más sepas, más preguntas tendrás. Al principio, el universo era un lienzo vacío, esperando esa pincelada maestra que lo llenara todo de vida. Dios, con una voz llena de poder y misterio, declaró: «Que se haga la luz». Y la luz se hizo. Piénsalo, una orden tan simple dio origen a algo que todavía hoy nos guía y da sentido. Cada día de la creación fue como añadir capas a una obra de arte única, construida con propósito. Y lo más sorprendente, todo esto sucedió en 6 días, porque incluso el Todopoderoso tiene un plan perfectamente estructurado. Pero, ¿por qué dedicar el 7º día al descanso? No fue por agotamiento, sino por significado. El sábado se convirtió en un recordatorio de que incluso las labores más sublimes necesitan una pausa. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo importante que es desconectar para reconectar con lo esencial? Es como dejar que una tierra descanse para que dé mejores frutos. El sábado no es solo un día de reposo, es una invitación a valorar lo realmente importante en la vida. Cada elemento creado seguía un orden, una intención. Desde el firmamento hasta la tierra bajo tus pies, nada fue aleatorio. Te has detenido a contemplar un árbol y la sabiduría detrás de su diseño. Aire para respirar, sombra para descansar, frutos para nutrir. Esas pequeñas maravillas están ahí, frente a ti, y muchas veces pasan desapercibidas. Este mundo es un regalo, un recordatorio constante de que todo tiene propósito. Y los astros, sol, luna y estrellas, marcando el tiempo como un reloj celestial. Incluso en las noches más oscuras, siempre hay una luz que brilla a lo lejos. Eso va más allá de la ciencia. Es una muestra de que, incluso en los momentos de mayor oscuridad, hay algo vigilando por ti. Quizás por eso la humanidad siempre ha sentido esa atracción por el cielo. Está cargado de nuestra historia, de nuestros misterios y de secretos que aún no hemos descubierto. Al final, Dios contempló su creación y vio que todo era muy bueno. Este fue el primer llamado a la gratitud. Todo lo que nos rodea, por pequeño que parezca, tiene un origen divino. Así que, antes de continuar, haz una pausa. Mira a tu alrededor. ¿Qué en tu vida has dejado de valorar
porque esta es solo la introducción. En el próximo capítulo, las revelaciones en el monte Sinaí te dejarán completamente fascinado. Imagina un momento en el que la montaña misma se convierte en un escenario divino, envuelta en fuego, humo y el sonido de trompetas celestiales. Así fue el monte Sinaí, donde Moisés se encontró cara a cara con una revelación que cambiaría la historia. Allí recibió los mandamientos, las leyes que no solo guiarían a un pueblo, sino que definirían los valores de generaciones enteras. Era más que una ley escrita, era un pacto eterno entre Dios y la humanidad. ¿Alguna vez has reflexionado sobre el impacto de estas leyes en la vida cotidiana? No eran simples normas, sino principios diseñados para proteger y elevar al ser humano. Por ejemplo, el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre no se trata solo de obediencia, sino de cultivar respeto mutuo. Aplicar este principio hoy podría transformar relaciones familiares fracturadas en vínculos llenos de entendimiento. En el Sinaí no solo se entregaron leyes, también se revelaron consecuencias. Los castigos por desobedecer eran un recordatorio contundente de que las elecciones tienen peso. Es como la vida misma. Cada decisión trae una consecuencia. Si construyes tu casa sobre una base sólida, resistirá tormentas. Pero si ignoras los fundamentos, todo se derrumbará. En el Sinaí, Dios estableció el principio de causa y efecto espiritual, y no olvidemos el simbolismo del monte Sinaí. Era un lugar donde lo terrenal se conectaba con lo celestial. Moisés subía y bajaba como un puente entre dos mundos, llevando mensajes de esperanza y advertencia. Quizás esto nos inspire a buscar esos momentos en los que lo cotidiano nos conecta con lo trascendental. ¿Cuántas veces ignoramos señales divinas en nuestras propias vidas? Al final, el Sinaí no fue solo un evento, fue un llamado a escuchar, obedecer y actuar. Porque las palabras escritas en tablas de piedra eran mucho más que mandamientos, eran secretos espirituales que siguen guiando a quienes se atreven a seguirlos. Y hablando de caminos que se desvelan, la historia nos lleva ahora a otro comienzo, al nacimiento de la humanidad en el Edén, donde el destino toma un giro inesperado. En el principio, cuando todo parecía perfecto, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida. Así nació Adán, el primer ser humano, un testimonio vivo de la conexión entre lo divino y lo terrenal. Poco después, Eva fue creada, no desde el polvo, sino de una costilla de Adán, como símbolo de unión y complementariedad. Juntos fueron colocados en el Edén, un paraíso diseñado para la plenitud. Pero, ¿qué significa vivir en un Edén personal hoy? Quizás sea cultivar armonía en tu entorno, como cuidar relaciones o incluso tu propio jardín espiritual. El Edén no era solo un lugar físico, era un espacio cargado de propósito. Todo lo necesario para prosperar estaba allí. Árboles con frutos deliciosos y un río que regaba la tierra. Sin embargo, en medio de la abundancia había una regla clara: no comer del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Este límite, aunque parece estricto, enseñaba algo esencial. La obediencia es una forma de protección. Piensa en los límites que hoy tienes en tu vida. ¿Son barreras o guías hacia algo mejor? Entonces apareció la serpiente, símbolo de astucia y engaño, cuestionando la orden divina. ¿De verdad Dios ha dicho? Esta pregunta, aparentemente inocente, sembró la duda en Eva, llevándola a probar el fruto prohibido. Y Adán, compartiendo la elección, rompió el pacto. Esta caída no fue solo un acto de desobediencia, sino el inicio de un conflicto espiritual que sigue resonando hasta hoy. ¿Cuántas veces nosotros también caemos por dudar de lo que sabemos que es correcto? Con la caída,
vino la separación. El Edén dejó de ser su hogar, y la humanidad comenzó su travesía fuera del paraíso. Pero incluso en medio del juicio hubo gracia. Dios cubrió su desnudez con túnicas de piel, un gesto que mostraba cuidado incluso en la corrección. Esto nos recuerda que, aunque caigamos, siempre hay una oportunidad para levantarnos. Las consecuencias son reales, pero también lo es la redención. Este relato no solo explica el origen del pecado, sino que abre las puertas a la lucha espiritual que enfrentamos cada día. ¿Cómo afrontamos nuestras propias serpientes y tentaciones? Porque lo que ocurrió en el Edén marcó el inicio de un conflicto que llegaría a su punto más crítico en los días de Noé, cuando el mundo entero enfrentaría un juicio sin precedentes. El mundo, que una vez fue creado perfecto, había caído en una corrupción tan profunda que incluso el corazón más generoso podía sentir el peso de su maldad. Fue entonces cuando Dios habló a Noé, un hombre justo entre generaciones de oscuridad, y le confió una tarea monumental: construir un arca. No era solo un barco, era un refugio, un símbolo de salvación en medio de un juicio inevitable. Imagina la escena: Noé cortando madera bajo la mirada incrédula de sus vecinos. A veces, obedecer un propósito divino significa parecer insensato ante los demás. El arca no solo albergó animales de todas las especies, también fue el primer acto concreto de esperanza para un futuro diferente. Cada clavo, cada tablón era un recordatorio de que incluso en tiempos de caos, Dios prepara un plan de rescate. Y aquí hay una lección práctica. ¿Cuáles son tus arcas? Esas acciones, grandes o pequeñas, que estás construyendo ahora para proteger tu futuro. Tal vez sea ahorrar, aprender una nueva habilidad o simplemente reforzar tu fe en momentos de incertidumbre. Luego llegó la lluvia. Durante 40 días y 40 noches, el cielo y la tierra parecían llorar juntas, lavando la corrupción que había inundado al mundo. Imagínalo, el sonido incesante de las gotas golpeando el arca, los animales en calma mientras Noé y su familia oraban por lo que vendría. Este diluvio no fue solo una limpieza, fue un reinicio. ¿Cuántas veces en la vida necesitamos nuestros propios diluvios para dejar atrás lo viejo y comenzar de nuevo? Cuando las aguas comenzaron a retroceder, el arca descansó en el monte Ararat, señal de que el juicio había terminado. Noé envió primero un cuervo y luego una paloma, buscando señales de vida. Y cuando la paloma regresó con una rama de olivo, supo que el mundo estaba listo para renacer. Esa rama fue un símbolo de paz, un recordatorio de que después de las tormentas siempre hay un horizonte de esperanza. En tu vida, ¿qué ramas de olivo estás esperando o buscando? El diluvio marcó un antes y un después, no solo para Noé, sino para toda la humanidad. Pero incluso en esta nueva etapa, la historia no termina aquí. Dios tenía un mensaje aún más profundo, una promesa eterna sellada con un arco iris que cambiaría para siempre nuestra percepción de la relación entre lo divino y lo humano. Y de eso trata el siguiente capítulo. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, el cielo se despejó y con él llegó un momento crucial. Dios hizo una promesa eterna a Noé y a toda la humanidad. Nunca más destruiré la tierra con un diluvio, declaró, y para sellar este pacto colocó un arco iris en las nubes. Este no era un simple fenómeno natural, era un símbolo divino que recordaría a generaciones futuras la misericordia de Dios. Cada vez que veas un arco iris, ¿no es fascinante pensar que estás contemplando esa misma señal de esperanza? Arco iris no solo representaba una promesa, sino un recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros hay luz al final. Es como si Dios dijera: no importa cuán turbulenta sea la tormenta, siempre habrá un nuevo comienzo. ¿Qué tormentas has enfrentado últimamente? Piensa en las veces que, después de una gran dificultad,
encontraste una señal inesperada que te devolvió la esperanza. La alianza con Noé también marcó un nuevo estándar para la humanidad. Dios reafirmó el valor de la vida, instruyendo a Noé y sus descendientes a respetarla en todas sus formas. Este pacto nos invita a reflexionar sobre cómo valoramos la vida, no solo la nuestra, sino también la de los demás. ¿Has tomado decisiones últimamente que honren este principio? Desde cuidar el medio ambiente hasta mostrar bondad hacia quienes te rodean, hay muchas formas de vivir en armonía con este pacto. Pero el arco iris también tiene un mensaje implícito: la responsabilidad de construir un mundo mejor. Noé y su familia no solo recibieron una promesa, también recibieron un llamado a repoblar y cuidar la tierra. En nuestra vida cotidiana, esto podría traducirse en acciones tan simples como enseñar a otros sobre la importancia del respeto, de la compasión y de las segundas oportunidades. ¿Qué legado estás dejando en tu pequeño mundo? Sin embargo, este pacto no resolvió todos los problemas de la humanidad. Pronto, las generaciones que siguieron a Noé enfrentarían nuevos desafíos y cometerían errores que llevarían a otro evento trascendental: la división de las tierras y el surgimiento de 3 linajes que cambiarían la historia. Pero eso, amigo mío, es solo el comienzo del próximo capítulo. Con el mundo renovado después del diluvio, llegó el momento de trazar un nuevo mapa de la humanidad. Noé, con la sabiduría de un patriarca, dividió las tierras entre sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafé. Cada uno recibió una porción que con el tiempo se convertiría en los cimientos de las naciones que conocemos hoy. Esta partición no fue solo geográfica, también fue un reflejo del propósito único que cada linaje llevaría. ¿Te has preguntado cómo las decisiones de un solo hombre pueden resonar a lo largo de la historia? Sem, de quien descienden los pueblos semitas, recibió las tierras que conectarían con las promesas divinas. Cam, asociado a regiones fértiles pero marcadas por desafíos, heredó lugares que exigen trabajo duro para prosperar. Jafé, en cambio, se expandió hacia territorios amplios y fríos, simbolizando una búsqueda constante de nuevos horizontes. Cada herencia reflejaba una lección. El lugar donde estás no define tu destino, pero sí el esfuerzo que pongas en él. La división de las tierras también nos enseña algo crucial: el equilibrio entre recursos y responsabilidad. Mientras unos trabajaban con lo que tenían, otros buscaban expandirse y conquistar. Es como en nuestra vida moderna. A algunos les tocan caminos difíciles desde el principio, mientras otros parecen tenerlo todo. Sin embargo, lo que realmente importa es cómo manejamos lo que recibimos. ¿Qué estás haciendo hoy con las oportunidades que tienes? Sin embargo, esta repartición no estuvo exenta de conflictos. Con el tiempo, los descendientes de Noé comenzaron a disputarse territorios, como si olvidaran que cada espacio había sido asignado con un propósito. Es un recordatorio de que la ambición desmedida puede llevar a la división. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que competir con otros te aleja de lo que realmente importa? Así, las tierras quedaron divididas y cada linaje comenzó su propia historia. Pero esta fragmentación no resolvió todas las tensiones. De hecho, fue el preludio de un evento que marcaría a la humanidad. Un intento audaz de unirse para alcanzar el cielo mismo, desafiando los designios divinos. La Torre de Babel no solo fue una construcción, fue una advertencia. Pero esa es una historia que está por contarse. En un tiempo en que toda la humanidad compartía un mismo idioma, surgió una ambición audaz: construir una torre que llegara hasta los cielos. Esta idea no era solo un proyecto arquitectónico, era un símbolo de unidad mal dirigida, un intento de alcanzar lo divino por medios humanos. La torre se levantaba en Babel,
un lugar que pronto sería testigo de una de las intervenciones más significativas de Dios. Pero ¿por qué ese esfuerzo colectivo terminó en desastre? La motivación detrás de la torre era profundamente reveladora. No se trataba de glorificar a Dios, sino de engrandecer al hombre. Hagámonos un nombre, dijeron. Este deseo de fama y poder reflejaba una desconexión con lo espiritual, un intento de buscar grandeza sin propósito divino. ¿Cuántas veces hoy perseguimos metas por razones equivocadas? Desde logros profesionales hasta nuestras redes sociales, las intenciones son tan importantes como los resultados. Entonces Dios observó su obra y vio que, unidos en orgullo, los hombres podían llevarse a la ruina. Fue así que confundió sus lenguas, provocando el caos entre los constructores. De repente, lo que parecía una fortaleza inquebrantable se convirtió en una ruina incomprensible. Aquí hay una lección práctica. Cuando las palabras pierden su conexión con la verdad, las relaciones se desmoronan. ¿Qué puedes hacer hoy para asegurarte de que tus palabras construyan y no destruyan? La dispersión que siguió no fue un castigo arbitrario, sino una forma de preservar a la humanidad de su propia arrogancia. Cada grupo se llevó su idioma y con él una nueva identidad. Aunque esto creó fronteras, también dio lugar a la diversidad que define al mundo actual. Es curioso cómo algo que parecía un obstáculo en su momento terminó siendo una bendición. ¿Cuántas veces en tu vida lo que parecía un problema resultó ser una oportunidad para crecer? La torre quedó como un monumento al orgullo humano y a las consecuencias de ignorar el propósito divino. Pero más allá de sus ruinas, el mundo comenzaba a expandirse, a poblarse y a formar culturas únicas. Sin embargo, la humanidad seguiría enfrentando retos, y entre ellos, la lucha constante contra los secretos espirituales y las influencias de Satanás y los demonios, temas que, como siempre, siguen entrelazados en nuestra historia. Ahora que has explorado los secretos mejor guardados de la creación, ¿qué harás con este conocimiento? No es solo información para guardar, sino una oportunidad para transformar tu forma de ver el mundo. Piensa, ¿cómo puedes aplicar estos misterios bíblicos y revelaciones ocultas a tu vida diaria? Tal vez sea cuestionarte más, buscar la verdad o profundizar en lo que realmente significa tu propósito en este vasto universo. Déjame preguntarte algo. ¿Qué harías si descubrieras que cada día trae una conexión con lo divino? ¿Cambiarías tus prioridades? ¿Buscarías en los textos antiguos las claves que hemos ignorado durante siglos? Los secretos que has descubierto aquí no son solo para reflexionar, son para actuar. Porque cada acción que tomes puede acercarte o alejarte de tu propósito eterno. Y si el Apocalipsis no es solo un fin, sino un nuevo comienzo, ¿qué harías diferente si entendieras las señales y los secretos espirituales que están ante ti? A veces, lo que nos falta no es la verdad, sino el valor de enfrentarnos a ella. Este es el momento de abrir los ojos y vivir con intención, no con miedo. Si este contenido te ha impactado, no te lo quedes para ti solo. Comparte este mensaje, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así podremos seguir profundizando en temas como el infierno, Satanás y los demonios, y tantos otros enigmas que rodean nuestra existencia. Recuerda, cada vez que compartes y te involucras, ayudas a más personas a conectar con este conocimiento único. ¿Estás listo para el siguiente paso? El viaje apenas comienza y juntos descubriremos más de lo que jamás imaginaste.